En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz. Y como dice el libro del testimonio de la palabra de Elohim, el Evangelio Eterno, en el capítulo 1, que la luz verdadera que ilumina a todo hombre, aquella luz que brilló en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron, la luz verdadera que alumbra toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que era la luz estaba en el mundo, pero dice también que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De esta manera, amado hermano, damos comienzo por la gracia, por el poder de la palabra de Dios que se hizo hombre. Por el poder de la palabra de Dios que se hizo hombre, vino al mundo, dio testimonio a la verdad, murió, pero resucitó al tercer día, cumpliendo así todo lo que estaba escrito de él, habiendo sido traspasado en el costado, de donde salió agua y sangre, al tercer día resucitó de entre los muertos y está en la misma gloria que tenía junto al Padre desde el principio, antes de la fundación del mundo. Y como él dijo, no lo dejaré huérfanos. Dice el capítulo 14, que voy a leer textualmente: no se angustien ustedes, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a prepararle un lugar. Y después de irme y de prepararle un lugar, vendré otra vez para llevarlo conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Él le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso no basta. Él les contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con usted y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pide que le deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí, también las obras que yo hago, y hará otras todavía aún más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo daré, para que por el Hijo
se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Permanece con ustedes y estará en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Él le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Le estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Le dejo la paz, le doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque el Padre es más que yo. Le digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que lo que Él me ha mandado y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Hermanos, son muchas las cosas que tengo para testificar, porque les recuerdo que no hago doctrinas, no soy pastor, no soy teólogo, no tengo estudio avanzado de teología. No tengo un grupo, no soy profeta, no soy apóstol, no soy escritor, no soy youtuber. En verdad, puedo decirle con toda certeza de que todo lo que estoy haciendo y todo lo que implica llegar a grabar este testimonio, realmente le digo que la palabra de Dios
ha obrado en mi vida, proveyendo en cada momento lo que he necesitado. Cuando me propuse en mi corazón, en verdad, tratar de entender quién es el Hijo de Elohim, no por el testimonio de los hombres, no por enseñanza de los hombres, sino porque leía y releía la palabra y sabía que era el Espíritu quien guiaba a toda verdad. Como les he dicho anteriormente, estuve 20 años en una iglesia cristiana y allí, por supuesto, que las iglesias cristianas tienen presente a Hechos, es decir, el libro de los Hechos que todos conocemos, en el capítulo 2. No lo voy a leer por cuanto no es un libro que no he recibido el testimonio de que estos libros Elohim lo ha justificado como verdaderos, ni sus escritores. Repito, el único libro después de las escrituras, después del Tanaj, de la escritura dada al pueblo de Israel, los libros proféticos, los escritos, los salmos, es el libro conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, el cual, aunque escrito por Juan, Juan no es el autor. El autor verdadero del libro es la palabra de Dios, es la palabra de Elohim. Y Juan fue vindicado, el único que fue vindicado, lean capítulo 1 del libro de Génesis, del libro de Revelaciones, que Juan fue el único que dijo la verdad de todo lo que vio y todo lo que oyó acerca de el testimonio de la palabra de Elohim. Por lo tanto, le creo a Dios y no a los hombres. Les decía que todos conocemos el libro de los Hechos, y yo también. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, se describe un hecho, un acontecimiento que muchas de las tendencias cristianas lo tienen como el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, una palabra profética dada en el libro de Joel. Voy a tratar de leerlo, si Dios lo permite, el libro de Joel, para que nos demos cuenta lo que estoy tratando de decir. Joel. Joel es un libro pequeño, tiene aproximadamente 3 capítulos.
Voy a tratar lo que quiero decirle. A ver, capítulo 2. Amén. Capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Aparece como especie de una serie. Voy a tratar de leerle. Dice: toquen trompeta en el monte de Sión, den el toque de alarma en el santo monte del Señor. Tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor. Día de oscuridad y tiniebla, día de nubes y sombra. Un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los montes como la luz del amanecer. Nunca antes se vio ni se verá jamás nada que se le parezca. Son como el fuego que todo lo devora, que ya quema antes de pasar y aún después que ha pasado. La tierra, que antes de su llegada era un paraíso, cuando se van parece un desierto. No hay nada que se le escape. Su aspecto es como de caballos, corren como jinetes, y su estruendo al saltar sobre los montes es como estruendo de los carros de guerra, como el crujir de las hojas que arden en el fuego. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. La gente tiembla al verla y todas las caras palidecen. Aquí sigue, son como juicios. Y cuando llega al 28, voy a leer el 15. Toquen trompeta en el monte de Sión, convoquen al pueblo y proclamen ayuno. Reúnan al pueblo de Dios y purifíquenlo. Reúnan a los ancianos, a los niños y aún a los niños de pecho, que hasta los recién casados salgan de la habitación nupcial. Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan entre el vestíbulo y el altar: perdona, Señor, a tu pueblo. No deje que nadie se burle de los tuyos. No deje que otras naciones lo dominen y que los paganos digan: ¿dónde está su Elohim? Entonces el Señor mostró su amor por su país, compadecido de su pueblo. Dijo: voy a enviarle trigo, vino y aceite hasta que queden satisfechos, y no volveré a permitir que los paganos se burlen de ustedes. Alejaré de ustedes las langostas que vienen del norte, y las echaré al desierto. Ahogaré su vanguardia en el mar muerto y su retaguardia en el Mediterráneo, y sus cuerpos se pudrirán y apestarán. Voy a hacer grandes cosas. Alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán, los árboles darán fruto, y habrá trigo y uva en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Elohim. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, la lluvia de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de la langosta, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta que queden satisfechos y alabarán al Señor su Elohim, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ustedes, israelitas,
habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Elohim y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. E hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueño y los jóvenes visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. En aquellos días mostraré en el cielo grande maravilla y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte de Sión, en Jerusalén, estará la salvación como el Señor lo ha prometido. Lo que Él ha escogido quedarán con vida. Esta es la profecía, la parte profética que pudiéramos decir las iglesias cristianas, con mayor respeto lo digo, porque yo también participé de eso. Para decir que en Hechos capítulo 2 se derramó el Espíritu sobre toda carne, pero debo decir con honestidad, con verdad, esa no es la realidad que hoy se ve en el mundo. Esa profecía, esa palabra profética está dada para el final de los tiempos. En un tiempo en que todo el pueblo de Dios que habita sobre la faz de la tierra será como uno solo y clamarán al Dios del cielo para que los restaure, para que perdone su tierra. Y entonces se producirá este acontecimiento. La realidad del mundo hoy, voy a hablar del mundo de los creyentes, está totalmente, no solo el pueblo judío está dividido en diferentes facciones religiosas, en diferentes creencias religiosas, y no solamente está dividido el pueblo judío, sino que el pueblo considerado Israel, el resto de las tribus dispersas en el mundo, y que dentro de ellos, o es decir, muchos de ellos están dentro de las iglesias, están divididos en grupos de religiones, en diferentes creencias, en diferentes denominaciones. No es la realidad de esta palabra profética que el Espíritu de Dios está derramando sobre toda carne. El testimonio de la palabra de Dios recogido en el Evangelio, que erróneamente se conoce como el Evangelio de Juan, vemos que en el capítulo 20, para ir llevándolo a donde precisamente la palabra de Elohim nos lleva, una vez que el Señor resucitó, dice que estaban todos los discípulos aquí. Capítulo 20, después que ellos van al sepulcro y el Señor no está en el sepulcro, tiene un contacto con María Magdalena, donde ella está llorando en el sepulcro. Dice, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor,
Si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Entonces el Señor le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Él les dijo, no me retenga, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que él le había dicho. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Y el Señor entró y poniéndose en medio de los discípulos, les saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, le mostró el costado, las manos y el costado. Es decir, la herida del costado donde fue traspasado y que es la señal, hermanos, este es el Hijo de Dios y el Mesías que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Padre. Es Dios, el Padre, el que da testimonio de esto. Porque el Espíritu es la verdad. Dice que tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice que aquí que Él le enseñó la herida de las manos y el costado traspasado. Este es el Mesías, hermano. En el mundo se predica un Jesucristo crucificado, pero no traspasado. Si no te enseñan, si no te predican, si no te hablan de este que fue traspasado, sencillamente te están dando una falsa enseñanza, te están predicando un falso evangelio y te están predicando a un falso Mesías. Este es el Mesías que Dios vindica, que Dios justifica. Y dice, y Él mismo le da las señales a sus discípulos: miren mis manos y miren mi costado. Siempre le hablo de Tomás, que aunque aparentemente Él dice con su palabra, si no viere la señal del clavo en sus manos y no metiere mi mano en su costado, no creeré. El Señor se le aparece y le dice: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero le enseña las manos y le enseña su costado. De tal manera, hermanos, que no es que queramos ver al Señor físicamente, pero por medio de su palabra, por medio del testimonio del Espíritu, el Espíritu nos está revelando, el Padre es el que nos da testimonio de que este es su Hijo. Siempre diré esto porque este es el testimonio del Espíritu que he recibido para poder entender quién es el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios que se hizo hombre y vino al mundo. Y dice que enseñándole, dice, y habiéndose reunido con las puertas, se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, Él entró y poniéndose en medio de los discípulos, les saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. De ver al Señor. Ellos pudieron comprender que verdaderamente este era el que había sido crucificado, el que había muerto, pero que ahora ya lo están viendo resucitado. Dicho esto, le mostró las manos, el costado, y se alegraron de ver al Señor. Luego Él les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, lo que le estaba diciendo de Hechos capítulo 2, donde supuestamente el Espíritu se derrama sobre toda carne, y es el Espíritu que el mundo está recibiendo. Es decir,
que los creyentes están recibiendo y que supuestamente el hablar en lengua es es la prueba de que en verdad están recibiendo el Espíritu Santo. Mira, hermano, aquí vemos que el Señor directamente en persona a sus discípulos les sopla el Espíritu Santo. Por eso le digo que es un trato personal. No es algo todavía en que de forma abierta, porque Él manifiesta, como le leí ahorita, que el mundo no lo podrá ver, pero el que escucha, el que hace caso de su palabra, de esta palabra, dice que el Padre y Él vendrán y harán morada en esa persona. No es algo que el mundo va a experimentar. Fíjense que ellos estaban en un lugar encerrado. Fue algo personal, íntimo. Y este es el Espíritu. Si usted va a Génesis, cuando Dios crea al hombre, se dará cuenta que allí le sopla el Espíritu al hombre que había formado del polvo de la tierra. Así que este mismo que le está soplando a los discípulos fue el que sopló a Adán una vez que fue formado del polvo de la tierra y vino a ser el Adán un ser viviente. Y que al desobedecer, en Génesis dice, en el capítulo 6, Dios dice que no contenderá su espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre es solamente carne, porque ya el hombre se había apartado totalmente de Dios. El Espíritu de Dios se había apartado del hombre y todo lo que tenía aliento de vida que entraba por su nariz pereció en el diluvio. De manera que ahora, al venir el Hijo de Dios y ofrecerse como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, para quitar aquel obstáculo que impedía la relación del hombre con Dios, pues ahora, habiendo muerto Él y resucitado, Él le sopla nuevamente a aquellos que lo habían seguido, aquellos que habían permanecido fieles, aquellos que habían escuchado su palabra y la habían creído. Porque el mismo Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ellos dependían de la palabra que salía de la boca del Hijo de Dios, porque era la palabra del Padre. Es la palabra del Padre. Cuando usted lee esta palabra, cuando usted la escucha, usted está escuchando la palabra de Dios. Porque Él estaba dando testimonio del Espíritu, del cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Por eso cuando Tomás le dice: muéstranos al Padre, o Felipe, muéstranos al Padre y no basta. Él le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me dice: muéstranos, que le muestre al Padre. ¿No cree que el Padre está en mí y yo en el Padre? Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él hace sus obras. Y también le decía a los judíos: si no me creen a mí, crean por las obras, porque las obras que yo hago son las del Padre que vive en mí. Es el Espíritu que nadie puede ver, que nadie ha visto. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su Hijo, por medio de este que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿a cuál espíritu le van a creer? A este que le sopla el Espíritu a sus discípulos, a los que creen en Él, a los que honran la palabra del Padre, o aquel que se derramó en medio de una fiesta en Jerusalén. Cuando Él le explica a Nicodemo, todos tienen que nacer de nuevo, y le dice que así como el viento
sopla de donde quiere y nadie sabe ni de a dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde viene. Así es el Espíritu cuando de los que nacen, así sucede a los que van a nacer de nuevo, que reciben el aliento de vida, reciben el soplo de vida sin saber, porque han creído este testimonio, porque han creído en el testimonio de la palabra de Dios, y cuando tienen esa certeza, el Espíritu viene y les sopla. Está hablando uno que lo experimentó y he dado testimonio acerca de esto. Le he dicho que en los 20 años que he estado en la iglesia, que estuve en la iglesia, por supuesto, experimenté todas aquellas cosas que se creen. Pero el día, a los 20 años, en el año 2015, que una voz habló nítidamente a mí después de leer el Salmo número 1 que leyeron, una voz me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Salí de la iglesia hasta el día de hoy que estoy aquí en mi casa. Y empecé a estudiar qué era el testimonio del Espíritu. Primera de Juan, capítulo 5. Pero además, el testimonio de la palabra de Dios, del Hijo de Dios, me dice que el Espíritu era el que estaba haciendo la obra. El mismo Hijo decía: yo nada puedo hacer. El Padre que está en mí es el que hace las obras. La carne para nada aprovecha. Es decir, lo que te da la vida, lo que te hace ser un ser viviente, es el Espíritu. De manera que es algo íntimo, hermano. Lo que Dios está buscando es una relación íntima con el hombre, pero por medio de su Hijo. Cuando usted cree en el Hijo, usted está recibiendo el testimonio del Espíritu, y de esa manera usted conoce quién es el Padre y quién es el Hijo. Hay una diferencia entre este Espíritu que reciben los discípulos y el Espíritu que recibe, que se manifestó en Hechos capítulo 2 y que el que supuestamente hoy están recibiendo los creyentes. Hay una diferencia. Y quiero decir, como le he leído, que el Espíritu no lo vemos, no se ha derramado sobre toda carne, porque ciertamente, como decir, como las aguas cubren gran porción de la tierra, así también el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios y de Dios mismo, la tierra se va a llenar de ese conocimiento, y entonces es que se va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Pero ahora es de forma íntima. El mundo no lo puede ver ni lo puede recibir. Lo reciben aquellos que ponen en primer lugar a su Hijo, que ponen en primer lugar su palabra. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no recibe al Hijo no recibe al Padre. Hermanos, si le hablo del Espíritu, así le estoy hablando de los evangelios. Este dice que el Señor hizo muchas señales que no están escritas en este libro, pero que las que se escribieron fueron escritas para que creamos que este es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Hay que añadirle? No hay que añadirle. Es suficiente lo que Dios se ha escrito, lo que está en este evangelio, para que las personas crean en el Hijo de Dios. Le voy a leer algo. Y es la segunda parte del testimonio de Juan. Perdón.
la segunda parte del testimonio de Juan, cuando él habla por segunda vez de la multiplicación de los panes. No soy un experto buscando por eso tardo un poquito. Me van a disculpar y me van a tener paciencia, como dicen algunos. Mira aquí, voy a leer esta parte. Estoy no es lo que busco, pero lo voy a leer. Estoy en el capítulo 7. Del Evangelio Eterno, del testimonio de la palabra de Dios. Él dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día se puso puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Esto se refiere a él cuando fue traspasado. Las aguas, el agua que salió de su costado es agua de vida, es el agua viva. Con esto, él quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu, porque el Espíritu se mueve en el agua. Y es que el Espíritu todavía no estaba porque él no había sido glorificado. De tal manera, aquí hay una interpretación que sé que las personas se dirigen a Hechos capítulo 2, pero es que él fue glorificado en su muerte y resurrección. Esa es la verdadera glorificación del Hijo de Dios. Y Él es el que le da el Espíritu a los que creen en Él. Juan le dijo también a los discípulos que Él estaba purificando con agua, pero el que venía detrás de Él era el que le iba a dar el Espíritu Santo. Estoy buscando la segunda vez que Juan habla sobre el Hijo de Dios. Amén. Le dicen, es el capítulo 3. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Y fueron a decir a Juan, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos. Escucha, hermano.
Y dice, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. Pues él que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Mira, hermano, Juan vuelve a testificar aquí. Y por eso es que dice que Juan es una antorcha que alumbra en el mundo para que todos los que escuchen a Juan puedan recibir al Hijo de Dios. Él dice aquí que el Hijo de Dios vino desde el cielo, que el que es terrenal, en este caso él es terrenal, él dice de las cosas de la tierra, pero el que ha descendido del cielo dice, el que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todo y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Este no es el Hijo de Dios que el mundo está aceptando. Al que están aceptando es a un Jesucristo de Mateo, de Marcos y de Lucas, un Jesucristo crucificado, un Jesucristo testificado por Pablo de Tarso, que después voy a dar testimonio lo que he recibido acerca de Pablo de Tarso. Para entrar en detalle, Pablo de Tarso va por un camino a Damasco y se le aparece una luz y le dice, yo soy Jesús. Pero debo decir que la enseñanza de los apóstoles que él desechó, porque él dijo que nada nuevo le habían aportado, y él desechó la enseñanza de los apóstoles, porque Pablo no vio al Señor, no lo conoció. Número uno, no es un apóstol, porque no vio al Hijo de Dios en persona, no lo tocó, no comió con él, no lo vio con sus ojos, no oyó con sus oídos la palabra del Hijo de Dios, de la vida eterna que estaba con el Padre, y que los discípulos lo vieron, lo tocaron, oyeron lo que él decía, comieron con él. Y esa luz se le aparece y él le dice, ¿quién eres? Y esa luz le dice, yo soy Jesús. Sin embargo, dice que debemos probar los espíritus. Dice que si un espíritu que te habla, que se manifiesta, no confiesa que el Hijo de Dios vino como hombre verdadero, que no es de Dios. Sencillamente te dijo, yo soy Jesús, y él ya creyó que era Jesús, pues sencillamente él se autoproclamó apóstol de los gentiles. Y de su doctrina fue el fundador de la iglesia cristiana que hoy conocemos. Hoy las personas creen más en el apóstol Pablo que en el mismo Hijo de Dios. Tienen presente las palabras del apóstol Pablo y no la palabra del Hijo de Dios. Me disculpan que lo diga crudamente. Hablamos verdad o mentira. No tengo dos bandos, tengo un solo bando. O somos amigos de Dios o nos proclamamos amigos del mundo. O somos de Dios o somos del mundo. O somos de la verdad y hablamos verdad, o sencillamente para suavizar y tener amistad con el mundo, pues decimos las cosas que no son de Dios. No, hermano. Me disculpan, no me siento superior a nadie, pero creo que todo creyente debe tener este mismo sentir. No debe haber ambivalencia, no debe haber confusión, no debe haber luz y tinieblas, verdad y mentira. No debe haber dos hijos de Dios, hay uno solo. No deben haber dos Mesías, hay uno solo. No debe haber dos espíritus, hay uno solo.
Cuando podamos entender esto, amado hermano, vienen tiempos difíciles sobre la tierra. Joel mismo está profetizando que vienen días de oscuridad y de tiniebla y no de luz. El día terrible del Señor se va a manifestar. Y entonces dice que los sacerdotes, aún los novios, los niños de pecho, todos los ninivitas, cuando fueron predicados por Jonás, dice que el rey de Nínive mandó hasta que los animales ayunaran y Nínive se arrepintió y Nínive no fue destruida. Y en Joel dice que en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que todos, aún los recién casados, van a salir de su lecho nupcial y van a empezar a clamar a Dios para que perdone a su pueblo, para que perdone su tierra. Y entonces se derramará el Espíritu sobre toda carne. Pero ahora es personal, es un trato personal. La samaritana fue a buscar agua al pozo. Natanael estaba debajo de una higuera. Pedro andaba desandando y Andrés lo fue a buscar. Así, amado hermano, cada uno va a tener un encuentro con el Hijo de Dios en la medida que usted crea la palabra que le ha hablado el Hijo de Dios, en la medida que usted crea el testimonio del Espíritu. Deseo que la paz y la gracia de Dios le esté guiando de una manera especial. Amén.